Bienvenidos a la segunda clase del curso de álgebra. Hoy día hablaremos de métodos de demostración. Un teorema es una proposición que afirma una verdad demostrable. En matemática, es toda proposición que partiendo de un supuesto, al que llamaremos hipótesis, afirma una verdad, no evidente por sí misma. A esta verdad la llamaremos tesis. Un teorema generalmente posee un número de premisas que deben ser enumeradas o aclaradas de antemano. Luego existe una conclusión, una afirmación lógica o matemática, la cual es verdadera bajo las condiciones dadas. Por ejemplo, tenemos para n un número natural, si n es impar, entonces n cuadrado es impar. N es impar es la hipótesis y n cuadrado es impar es la conclusión. Otro ejemplo, para un número n natural, si n cuadrado es par, entonces n es par. Y tercero, tenemos el teorema que, basado en todos los conocimientos matemáticos previos, podemos demostrar que raíz de 2 no es un número racional. La demostración del primer ejemplo la podemos hacer de manera directa, es decir, una demostración del teorema P implica Q se dice directa si se estructura suponiendo las premisas contenidas en P y haciendo deducciones lógicas y permitidas en la teoría para eventualmente concluir Q. Por ejemplo, demostraremos de manera directa que si n es impar, entonces n cuadrado es impar. Si n es impar, entonces existe un elemento k en los naturales, tal que n se puede escribir como 2k más 1. Elevando al cuadrado, obtenemos que n cuadrado es 2k más 1 al cuadrado. Si desarrollamos el cuadrado al lado derecho, obtenemos 4 veces k cuadrado más 4k más 1, y reordenando, obtenemos 2 veces 2k cuadrado más 2k más 1. Si se fijan, 2 veces 2k cuadrado más 2k más 1 es un número impar. Llamaremos a al elemento 2k cuadrado más 2k para que sea totalmente evidente que n cuadrado es un número impar. Por lo tanto, hemos concluido de manera directa que n cuadrado es un número impar. Para hacer una demostración del teorema P implica Q por contrapositivo, primero consideramos la siguiente tautología. El teorema P implica Q es lógicamente equivalente con el teorema no Q implica no P. Entonces, muchas veces será más fácil probar de manera directa no Q implica no P, y por la tautología anterior tendremos la implicancia P implica Q que andábamos buscando. Por ejemplo, si queremos demostrar que n cuadrado es par, entonces n es par. Si lo intentamos hacer de manera directa, puede ser muy complejo y podemos invertir mucho tiempo sin llegar a ninguna parte. Pero si lo hacemos por contrapositivo, entonces lo primero que necesitamos es conocer el contrapositivo de la afirmación si n cuadrado es par, entonces n es par. Este es, si n no es par, entonces n cuadrado no es par. Es decir, si n es impar, entonces n cuadrado es impar. Pero esta es la demostración que acabamos de hacer de manera directa. ¿Sí? Es la que hicimos para la demostración anterior. Por lo tanto, sabemos que la afirmación si n es impar, entonces n cuadrado es impar es verdadera, y por lo tanto podemos concluir que si n cuadrado es par, entonces n es par. Finalmente nos queda hablar de la demostración por contradicción, o como algunos llaman, reducción al absurdo. Si se quiere demostrar el teorema P implica Q, entonces podemos usar la siguiente tautología. P implica Q es lógicamente equivalente con no P o Q. El procedimiento de demostración por contradicción en un inicio puede ser un poco complejo, pero veremos que esto no es cierto. Podemos proceder de la siguiente manera. Si suponemos cierto no P o Q, es decir, suponemos cierto P y no Q, esto nos debería llevar a un error. Y por lo tanto, la proposición P y no Q es falsa. Lo que implica que la proposición no P o Q es verdadera, y dada la tautología, tenemos que P implica Q. Veamos un ejemplo. Queremos probar que raíz de 2 no es un número racional. ¿Cuál sería la negación de la conclusión? La negación de la conclusión es que raíz de 2 es un número racional. Entonces lo que haremos es suponer que raíz de 2 es un número racional y llegar a una contradicción. ¿De acuerdo? Por lo tanto, supondremos que raíz de 2 es racional. Como es racional, entonces existen dos elementos enteros a y b con b distinto de 0
tal que raíz de 2 es igual a A partido por B. Y haremos una hipótesis extra. Supondremos que A y B son primos relativos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que no existe ningún número natural que divide a A y a B al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, tenemos que raíz de 2 es igual a A partido por B, y elevando al cuadrado a ambos lados, tenemos que 2 es igual a A cuadrado partido por B cuadrado. Si multiplicamos por B cuadrado, obtenemos que A cuadrado es igual a 2B cuadrado. Esto implica que A cuadrado es par. Y como probamos anteriormente, si A cuadrado es par, entonces A es par. ¿Sí? Y por lo tanto existe un número k en los naturales, tal que A es igual a 2k. Reordenando, tenemos que B cuadrado es igual a 2k cuadrado, lo que implica que B cuadrado es par. Y por lo tanto, B es también un número par. Pero supusimos que A y B son primos relativos. Por lo tanto, el hecho de que A y B sean divisibles por 2 es una contradicción. ¿Dónde estuvo el error en nuestra demostración? El error estuvo en suponer que raíz de 2 es racional. La proposición raíz de 2 es racional es por lo tanto falsa, con lo cual probamos que no es cierto que raíz de 2 es racional. Es decir, raíz de 2 no pertenece a los números racionales. Veamos ahora otro ejemplo. Demostraremos que el sistema de ecuaciones 2x más 4y igual 7 y x más 2y igual 3 no tiene solución. La demostración la realizaremos por contradicción, y para esto supondremos que hay una solución del sistema, es decir, que hay un valor de x al que llamaremos a y un valor de y al que llamaremos b, que hace cierto las dos ecuaciones, es decir, 2a más 4b es 7 y a más 2b es 3. Si multiplicamos la segunda ecuación por 2, podemos reescribir el sistema como 2a más 4b igual 7 y 2a más 4b igual 3. Restando estas dos ecuaciones, obtenemos que 0 es igual a menos 4, lo cual no es cierto, lo cual es una contradicción. ¿Dónde está la contradicción? La contradicción está al suponer que el sistema tiene solución. Por lo tanto, el sistema no tiene solución, como queríamos. Eso es todo por esta clase. Nos vemos en la tercera clase de álgebra. Hasta luego.